Buenos días a todos, bienvenidos a la cápsula número 9 de eh, la materia Métodos cuantitativos aplicados al mantenimiento. Hoy veremos en la unidad 3 análisis de datos de fallas usando la distribución de Weibull. Veremos el tema 3.2 vida característica, parámetro de forma, edad de trazo y rango medio, así como la unidad 3.3 activos suspendidos, y la unidad 3.4 datos agrupados y no agrupados. La vida característica eta es el parámetro de escala. Representa el tiempo en el cual el 63.2% de los elementos han fallado. Se interpreta como un tiempo típico de vida del sistema. Ejemplo, si eta es igual a 1000 horas, significa que a las 1000 horas ya habrá fallado el 63.2% de los componentes. Parámetro de forma beta determina la naturaleza de las fallas. Si beta es menor a 1, hace referencia a las fallas tempranas. Esto podría ser por problemas de fabricación, problemas de instalación o problemas de manejo del equipo. Beta igual a 1 hace referencia a las fallas aleatorias, similar a una distribución exponencial. Aquí estamos hablando de la vida útil del activo. Y beta mayor a 1, fallas por desgaste o envejecimiento. Esto puede ser por el periodo de uso o simplemente porque el equipo ya tiene varios años en servicio. Beta es la pendiente en el papel probabilístico de Webb. La edad de trazo gamma es el parámetro de ubicación. Indica un tiempo mínimo antes de que puedan ocurrir fallas. Si gamma es igual a cero, se tiene la wave de dos parámetros. Si gamma es mayor a cero, la curva se desplaza hacia la derecha, reflejando que no hay fallas antes de cierto tiempo. Por ejemplo, una garantía de 200 horas, la curva se desplazaría hacia la derecha hasta que cumpla estas horas de trabajo. El rango medio se refiere al método median rank, usado para asignar probabilidades acumuladas a los datos de fallas en análisis de confiabilidad. Fórmula aproximada: FI es igual a I menos 0.3 entre N más 0.4, donde I es el orden del dato y N es el número total de observaciones. Permite ubicar cada tiempo de falla en el papel probabilístico de Weibull para trazar una recta y estimar parámetros. Los activos suspendidos. En el contexto de la distribución de Weibull, el término activos suspendidos puede confundirse con la noción contable, pero en confiabilidad se relaciona más bien con el parámetro de ubicación gamma, que define un tiempo mínimo antes de que puedan ocurrir fallas. En la Weibull de tres parámetros, el valor gamma suspende la aparición de fallas hasta cierto tiempo. Esto significa que el sistema o activo no puede fallar antes de ese umbral. En términos prácticos, es como decir que el activo está suspendido en un estado libre de fallas hasta que se cumple ese tiempo mínimo. Pues lo que nos está indicando es que el activo no debería de fallar durante ese tiempo. Un ejemplo sencillo: un motor eléctrico con parámetros beta igual a dos fallas por desgaste, eta igual a 1000 horas y gamma igual a 200 horas. La interpretación o cómo podemos entender este problema dice que el motor no presentará fallas antes de 200 horas de operación. A partir de ahí, la probabilidad de falla comienza a crecer según la forma y escala
de la distribución. Aplicación práctica. Garantías. Muchos fabricantes usan este modelo para reflejar que un producto no debería fallar antes de cierto tiempo garantizado. Mantenimiento. Ayuda a planificar revisiones después de que termina el periodo suspendido de fallas. Modelos realistas. Evita suponer que los activos pueden fallar desde el primer instante, lo cual no siempre es cierto. Un ejemplo sencillo que podemos ver es cuando realizas las compras de luces LEDs, que en su mayoría tienen este, una garantía de 1000 horas de uso. Entonces, aquí puedes ver que durante ese tiempo no debería de fallar. Después de ese tiempo, pues ya el activo empieza a fallar. Tipos de sensor en Weibull, censura por la derecha. El activo sigue funcionando al terminar el periodo de observación. Ejemplo, se prueba un lote de motores durante 1000 horas y algunos no fallan. Estos tiempos se registran como censurados. Se interpretan como activos suspendidos porque no han fallado, pero ya no se siguen observando. Censura por la izquierda. Se sabe que el activo ya había fallado antes de iniciar la observación, pero no se conoce el tiempo exacto. Ejemplo, un componente llega dañado y solo se sabe que falló antes de la prueba. Censura intervalar. Se conoce que la falla ocurrió dentro de un intervalo de tiempo, pero no en el instante exacto. Ejemplo, inspecciones periódicas cada 100 horas. Si un componente estaba bien en la primera inspección y ha fallado en la siguiente, la falla ocurrió en ese intervalo. Relaciones con activos suspendidos. Los activos suspendidos en confiabilidad se refieren a aquellos que no han fallado durante el periodo de prueba. En términos estadísticos, se registran como censura por la derecha. Estos datos son muy valiosos porque aportan información sobre, sobre la resistencia del sistema, aunque no se observe la falla directamente. Datos no agrupados. De, definición. Cada tiempo de falla se registra individualmente. ¿Cuáles serían las ventajas? Mayor precisión porque se conserva toda la información, permite aplicar métodos estadísticos más exactos, verosimilitud máxima, regresión en papel probabilístico y la desventaja requiere más esfuerzo de cálculo cuando el número de fallas es muy grande. Por ejemplo, si los tiempos de fallas de 10 motores, 120, 150, 200, 210, 250, etcétera. A veces los tiempos de fallas o los datos pueden ser una cantidad muy grande y sería muy difícil pues trabajar con ellos. Los datos agrupados, los tiempos de falla se organizan en intervalos o clases y se registra la frecuencia en cada intervalo. Las ventajas: simplifica el volumen, el manejo de grandes volúmenes de datos y facilita la construcción de histogramas y tablas de frecuencia. Las desventajas: se pierde detalle y precisión, ya que los valores individuales se reemplazan por rangos. El ajuste de parámetros puede ser menos exactos. Por ejemplo, intervalo de 100 a 200 horas, 3 fallas. Intervalos de 200 a 300 horas, 5 fallas. Intervalos de 300 a 400 horas, 2 fallas. Aplicación en Weibull no agrupados se usan directamente en métodos como máxima verosimilitud o en el papel probabilístico de Wayne. Agrupados se aplican fórmulas de estimación basadas en frecuencias acumuladas, útiles cuando los datos provienen de inspecciones periódicas o pruebas con muchos elementos. Los datos agrupados y no agrupados. Los no agrupados conservan toda la precisión y son ideales para análisis detallados. Los agrupados simplifican grandes volúmenes de datos, aunque sacrifican exactitud.
Ambos enfoques son útiles según el tamaño de la muestra y los recursos disponibles. La distribución de Weibull es una herramienta versátil que, mediante sus parámetros y el manejo adecuado de los datos, fallas observadas, censura, agrupación, permite modelar con realismo la confiabilidad de sistemas y activos. Comprender la vida característica, el parámetro de forma, la edad de trazo, el rango medio y el papel de los activos suspendidos asegura un análisis más completo y fundamentado, útil para la toma de decisiones en mantenimiento, diseño y gestión de riesgos. Aquí llegamos al final de la cápsula número 9 de métodos cuantitativos aplicados al mantenimiento.